Mi nombre es Dolores. 72 años a mis espaldas. Viuda, desde hace casi 40 y madre de 3 hijos, que una vez dijo que yo era el corazón de la casa. Hoy. Bueno. Hoy, solo soy un nombre en su teléfono celular y, sin embargo, casi nunca lo toco. ¿Alguna vez te han empujado con cariño a un lugar donde no querías estar? ¿Alguna vez has escuchado un aún es por tu bien dicho con tanta dulzura que suena como veneno? Bueno. Escuché de boca de mi propio hijo. Te va a encantar el nuevo hogar de ancianos. Mamá. Al día siguiente, desaparecí. Si alguna vez has sentido que tu presencia se ha vuelto incómoda, que tu voz es ignorada, y que tu historia ha sido borrada de la memoria de tu propia familia. Así entenderás cada palabra de lo que tengo que contar. En esta historia, te mostraré cómo el silencio enseña más que gritar. Cómo una anciana, considerada anticuada, puede cambiar las tornas con elegancia, sin dar un portazo, sin levantar la voz. Prepárate, porque después de escuchar lo que me hicieron, y lo que hice en respuesta, nunca pensarás lo mismo sobre la vejez, el abandono, y justicia, y al final, comprenderás por qué desaparecí, y por qué nadie me encontró. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. No todo lo que brilla está cuidado. A veces, lo que llaman amor es solo la forma educada de sacarte del camino. Descubrí esto el día que me sirvieron un plato caro de camarones con ajo y aceite, brindaron por mi salud con vino importado, y luego me dijeron, con una sonrisa en los labios, que ya habían elegido mi nuevo hogar, un asilo con actividades para mantener la mente activa. En ese momento, entre un cumplido falso y un bocado frío, lo entendí todo. No me estaban cuidando, me estaban despidiendo. Así que, antes de continuar, quería preguntarte algo desde el fondo de mi corazón. Si alguna vez has sentido que han encontrado una manera de alejarte disfrazado de amabilidad, si alguna vez te han tratado como una carga cuando solo querías ser una presencia, entonces quédate conmigo. Deja un like, suscríbete, porque tu compañía, incluso en silencio, me da fuerzas para recordar todo esto. Esta historia todavía duele, pero contarla a aquellos que entienden, hace que el dolor duela menos. Y tal vez, si lloramos juntos ahora, más adelante, también podemos sonreír. Tenía 34 años cuando el mundo se derrumbó sobre mi cabeza. Lo recuerdo como si fuera ahora. El teléfono fijo sonando sin parar en una noche lluviosa. Mi suegra al otro lado de la línea. Su voz temblorosa. Y luego el silencio que me heló la columna vertebral. Dolores. Fue un accidente. En la carretera, cerca de Puerto Vallarta. No quedaba mucho. Esa noche, enviudé. Y madre de 3 pequeños. Javier a los 9 años. Renata a los 7. Y Alejandro todavía en pañales, con solo 2 años. No tuve tiempo de llorar. Enterré al hombre que amaba con un nudo en la garganta, una deuda en el banco y un techo que goteaba incluso en la sala de estar. La casa era sencilla, de ladrillo visto. Allí, en Tlaquepaque, las paredes respiraban moho, y la estufa era una de esas viejas, con la boca oxidada. Pero era nuestro hogar. Me desperté antes del sol para calentar agua y preparar los bocadillos de los niños. Pan seco con un poco de frijoles o un trozo de plátano seco. Vendía gelatina en la plaza de armas los fines de semana. Gelatina de rompope. ¡Ven y pruébala!, grité con una sonrisa en mi rostro y mis ojos llenos de sueño. Durante la semana, impartí una clase ruidosa en Tonalá. Por la noche, corrigió pruebas y cocinó arroz con cebolla. Como si fuera un banquete, hubo un mes en el que pagué la factura de la luz vendiendo mi anillo de compromiso. Otro mes, cambié el zapato que goteaba por una sandalia usada del vecino. A cambio, la ayudé a cuidar a su madre enferma. Me di la vuelta como pude, como siempre hacemos, pero una cosa me juré a mí misma. Mis hijos no iban a crecer sintiendo que había falta de amor. Y no faltaba. Hice un poco de teatro con cucharas de madera en la cocina. Transformé las sábanas en chozas e inventé historias antes de acostarme. A veces, lloraba en el baño para que no me vieran. Alejandro fue el primero en caminar. Y cuando me dio ese paso torpe, con los brazos abiertos, sentí que todo el sacrificio valía la pena. Recuerdo el olor a jabón en el uniforme de Javier, el cuaderno de Renata todo decorado con flores. Vi en ellos todo lo mejor que tenía, pero el mundo fuera del hogar era cruel.
Las huelgas se sucedieron una tras otra. El salario de un maestro público apenas alcanzaba para comer. La inflación fue un monstruo que se comió mi dinero antes de fin de mes. A veces cambiaba un pollo por 2 botellas de aceite y un paquete de arroz. Y cuando se cortó la luz, cenamos navegando como si fuera un picnic de lujo. Se rieron. Yo también fingí eso. A veces me preguntan cómo soporté tanto. La verdad es que no pensamos. Simplemente seguimos adelante. Y por eso, tantos años después, sentada en esa mesa cara del restaurante, escuchando a mi hijo decir que ya había encontrado un gran lugar para mí, con actividades para ocupar mi cabeza, me vino un recuerdo tan claro. Yo, sosteniendo un bebé en mis brazos, otro en mi cadera y el mayor de la mano, cruzando la calle bajo la lluvia, con un paraguas que gotea y una bolsa de pan mojada. Y ahora, querían enviarme a un lugar con ganchillo y grandes ventanales. Como si hubiera envejecido demasiado para vivir. Saber. A veces pienso que el mundo se ha puesto patas arriba. Ese amor se ha convertido en una obligación. Que cuidar a quienes te criaron se ha convertido en una carga. Si tú también sientes que has hecho todo por alguien, y ahora, tan pronto como se recuerda su nombre, comenta aquí abajo con un "lo he vivido". A veces, desahogarse con aquellos que sienten lo mismo, ya es un abrazo. Y por mucho que duela admitirlo, en esa cena me di cuenta. El amor que di, no volvió como lo imaginaba. Pero no me levanté de la mesa. No ese día. Sonreí. Fingí sorpresa. Pregunté el nombre del asilo, e incluso bromeé diciendo que iba a llevar mi bordado. Adentro, morí un poco. Pero allí también nació una decisión. Porque cuando una madre se da cuenta de que se ha convertido en una molestia, o se rinde o desaparece. Pero lo que nadie esperaba. Es el tipo de desaparición que elegí. No sucedió de la noche a la mañana. La distancia de mis hijos llegó como una gotera en un techo viejo. Comienza a gotear lentamente. Y, cuando te das cuenta, ya hay un balde lleno de agua en el medio de la habitación. Alejandro, mi hijo menor, el mismo que lloraba si salía de la habitación, comenzó a correrse menos. Dijo que era trabajo, que la vida era ajetreada, que el tráfico en Guadalajara era insoportable. Cuando apareció, estaba pegado a su teléfono celular, y solo tardó media hora en levantarse, diciendo que tenía una cita. Nunca comía bien, ni me miraba a los ojos. ¡Ja, Renata! ¡Ah! Renata siempre ha sido demasiado práctica para sentirla. Comenzó a llamar más de lo habitual, pero no fue porque lo extrañara. Mamá, ¿sigues pagando ese plan de salud? Oh, ne. Y si no autorizarían, y bueno formulado. Y los papeles de la casa están a tu nombre, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado en dejar todo organizado, en caso de que alguna vez lo necesites? Y siempre con esa voz suave, que suena a celo, pero duele más que gritar. Dijo que era por mi bien, que era importante pensar en el futuro, pero soy viejo, no estúpido. Entendí rápidamente. Lo que quería era control. Javier, el mayor, aparecía solo en fechas festivas. Se sentaba cortésmente, le daba un beso en la frente y luego decía: «Hoy no puedo demorarme. Mamá, solo vine a saludar». Su mirada siempre era apresurada, como si me hubiera convertido en un descanso en un día demasiado ocupado. Gradualmente, su tono cambió. Comenzaron a repetir frases como «¿No deberías preocuparte por esto ahora?» o «déjanos resolverlo». Mamá, me hablaron como si hubiera desaprendido a pensar. Me llamaban mi anciana con esa sonrisa condescendiente, como alguien hablando con un niño. Un día, mientras doblaba algunas toallas en la lavandería, escuché a Alejandro hablando con Renata en el pasillo. Ella ya se está olvidando de las cosas, ¿verdad? La semana pasada. Me preguntó lo mismo 2 veces. Será mejor que empecemos a organizarlo todo. Me congelé. No había olvidado nada. Lo había repetido a propósito para ver si estaba prestando atención, y ni siquiera se dio cuenta. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo se estaban mudando, me estaban menospreciando, reemplazándome sin siquiera decírmelo, sacándome de las decisiones, de las conversaciones importantes, como si ya hubiera dejado de existir. Solo quedaba el cuerpo, esperando el momento de ser empacado en un lugar con una pared beige y olor a desinfectante. Y lo peor es solo que todo vino disfrazado de afecto. Solo queremos lo mejor para ti. Dijeron esto con una voz dulce.
pero con ojos fríos. Comencé a sentir que el tiempo se escapaba de manera diferente. Lo que alguna vez fue rutinario. Café en el porche. Llamar para preguntar por los nietos. Preparar el almuerzo cuando sabía que alguien vendría. Todo esto ha ido perdiendo significado. Las sartenes estaban demasiado limpias. La mesa se hizo demasiado grande. Y el corazón, pesado. Hubo un domingo en que preparé mole poblano. El platillo favorito de Javier. Siempre preguntaba cuando era niño. Pasé horas en la estufa. Envió un mensaje 15 minutos antes, diciendo que no podría venir. Imprevisto. Era la única palabra. Comí solo. Sabía a hiel. Y aún así, lavé los platos y guardé todo correctamente. Porque todavía soy de la época en que no salimos de casa desordenados. Ni siquiera con el pecho destrozado. Fue ese día que estaba seguro. Algo se estaba decidiendo sin mí. Como si fuera un contrato vencido, como si tuvieran prisa por despacharme. Sabía que algo vendría, pero todavía no sabía el tamaño de la herida que estaban a punto de abrir. Y todo comenzó en una cena, que llamaron celebración. Pero para mí, fue un entierro viviente. ¿Quieres saber qué me dijeron en esa mesa? Así que, prepárate, porque es ahora cuando la historia cambia de rumbo. Hicieron que todo pareciera una sorpresa. Mamá, vístete bonita hoy. Celebremos tu cumpleaños número 72 con estilo. Renata me llamó con esa voz emocionada que solo usa cuando quiere manipular algo. No sospechaba. O tal vez prefería no sospechar. Me puse mi vestido azul marino. El que tenía cuello bordado a mano. Un regalo de mi comadre de Jalisco. Me puse un lápiz labial rosa y me recogí el cabello en un moño apretado. Como lo hacía en los días en que todavía me llamaban profesora Dolores. En el camino, Alejandro hablaba del nuevo restaurante en el centro histórico de Guadalajara, cerca de la catedral, donde a los turistas les encanta tomar fotografías. Hay mariscos. Mamá, tal como te gustan. Sonreí. Era cierto. Me gustaba. Fue hermoso. Demasiado elegante para nuestra costumbre. Velas en las mesas. Camareros con guantes. Música instrumental de fondo. Todos nos sentamos. Yo en el centro. Como si fuera el homenajeado. Renata entregó un regalo. Una bufanda delgada. Burdeos. Javier pidió el vino más caro. Alejandro sacó su celular y me tomó una foto. Fingí alegría. Brindaron por la mejor madre del mundo. Dijeron frases preparadas como no estaríamos aquí si no fuera por ti, y te mereces todo lo mejor. Pero sus ojos no coincidían con las palabras. Había algo allí. Hubo un ensayo. Tenía una especie de nerviosismo barnizado. El camarero sirvió camarones en salsa de ajo. Estaba delicioso. Pero ya no sentía el sabor. Con cada bocado, mi pecho se apretaba. Lo sabía. Sabía que toda esa puesta en escena tenía un trasfondo amargo. Y luego, entre la última copa de vino y el comienzo del postre, llegó. Javier respiró hondo. Enderezó su postura y dijo: Mamá, queríamos contarte algo que pensamos con mucho cariño. Renata interrumpió. Como siempre, y me tomó la mano. Es por tu bien. Mamá, te encantará. Alejandro agregó. Como si comprara una venta. Encontramos un hermoso asilo de ancianos en Chapala. Pie en la orilla del lago. Hay talleres de ganchillo. Actividades físicas. Médicos todos los días. Hablaron y sonrieron. Como si me hubieran dado un premio. Como si lo que me ofrecían no fuera el comienzo de mi exilio. Me congelé. Me tragué la vergüenza. La tristeza. El miedo. Le devolví la sonrisa. Pregunté el nombre del lugar. Si las habitaciones eran individuales. Le agradecí su cuidado. Pero por dentro, algo se rompió. Una parte de mí murió en esa mesa. Porque allí, con platos caros y postres finos, descubrí que mi presencia se había vuelto incómoda. No querían matarme. Solo escóndete. Disfrazados de niños cuidadosos. Me encerraron con dulces palabras. Y lo peor, realmente pensaron que tenían razón. Pensé que ese era el fondo del pozo. Pero no fue así. Lo peor estaba por venir. Porque esa noche no fue solo una despedida. Fue el comienzo de un plan. Y necesitaba averiguar hasta dónde llegaba. Y cuando me enteré, entendí que querían algo más que mi silencio. Querían lo que yo tenía. Y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Esa noche fue el más largo de mi vida. Regresé a casa fingiendo estar tranquilo.
con la sonrisa que aprendí a usar cuando quiero esconder un terremoto adentro. El camino a Tlaquepaque parecía más oscuro de lo habitual, y las luces de la calle parpadeaban como para advertirme. Algo había cambiado para siempre. Cuando entré, la casa se veía diferente. Los muebles estaban en el mismo lugar. El reloj seguía corriendo. Pero el aire era pesado. Casi me dolía respirar. Fui directamente al dormitorio. Me quité los zapatos lentamente y me senté en el borde de la cama. El silencio gritó dentro de mí. El recuerdo de la frase «Te encantará el asilo de ancianos» volvió en eco, como si cada palabra hubiera sido grabada en las paredes. Fui al baño a lavarme la cara. Sobre el lavabo vi una pequeña botella. Calmante. Renata se había olvidado allí en la última visita. La etiqueta decía tomar antes de acostarse. En caso de ansiedad, no recuerdo haberle dicho que estaba ansioso. Tampoco que necesitara ayuda para dormir, pero ella sabía que yo tenía el sueño ligero, y tal vez contaba con ello. Miré esa botella y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Era como si hubiera descubierto un mensaje oculto. Toma esto y olvídalo. Olvídate de todo. Mamá. Dejé el vaso allí. Cerré la puerta y fui a la cocina. En medio de la noche, escuché pasos, voces bajas, provenientes del balcón. Me recosté lentamente. Mi corazón latía en mi oído. Eran Javier y Renata. Susurraron como cómplices. Ella no reaccionará mal, dijo Javier. Es solo cuestión de tiempo. Primero tenemos que arreglar los papeles, respondió Renata. El testamento, la cuenta, todo. Tan pronto como está en Chapala, firmo con ella. Ordena el papeleo. La frase martilló en mi cabeza. Hablaban de mí como si no estuviera vivo. No lloré. Ni siquiera me moví. Me quedé allí, escuchando. Alejandro no lo era. Tal vez ni siquiera lo sabía todo. Pensé. Pero en el fondo, ya lo sabía. Lo sabían. Todos lo sabían. Cuando el sonido de pasos se alejó, me senté en la silla de la cocina y miré al vacío. Fue extraño darse cuenta de que el peligro provenía de su propia familia. Yo, que enfrenté la huelga, el hambre, la soledad, ahora necesitaba protegerme de aquellos que deberían protegerme. El amanecer fue un desfile de pensamientos y recuerdos. Recordé el día en que Javier llegó llorando, porque había perdido su trabajo, y le di mi último dinero para pagar el alquiler. Recordé cuando Renata se separó y vino llorando a mi regazo, y cuidé a los nietos como si fueran mis hijos. Recordé a Alejandro, un niño pequeño, pidiéndome que no trabajara tanto, porque me extrañaba, y ahora estaban allí, planeando mi desaparición, con el mismo tono con el que uno planea un viaje. Fui al dormitorio, me senté en la cama y miré por la ventana. El viento golpeaba contra las cortinas, y la luna parecía mirarme fijamente. Me sentí muy viejo por primera vez, no por las arrugas, sino por la falta de lugar en el mundo. Fue allí, en esa profunda soledad, donde tomé una decisión. Si querían internarme en un asilo, buscarían una anciana dócil y obediente. Pero no me encontraron. Iba a desaparecer antes de que me admitieran con vida. En ese momento, sentí que mi corazón se estabilizaba por primera vez en mucho tiempo. No sabía a dónde ir, pero sabía que tenía que ir. Y de repente, algo dentro de mí se encendió. Un viejo coraje. Uno de esos que nacen cuando no tenemos nada más que perder. Estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si me estás escuchando, deja un like en este video y suscríbete al canal, porque aún tengo mucho que contarte, porque lo que viene después de esa noche fue el comienzo de mi venganza silenciosa. Y querrás saber qué hice a la mañana siguiente, porque el viejo que intentaron borrar, despertado. Al día siguiente, incluso antes de que el sol saliera en su totalidad, ya me había levantado. No desayuné, no hice la cama, no abrí las ventanas, fui directamente al sótano. Era una habitación húmeda y olvidada donde guardaba cosas viejas que nadie más quería ver. Bajando los escalones de cemento con cuidado, con la pequeña linterna en la mano, me di cuenta de que habían pasado más de 20 años desde que había puesto un pie allí. El olor era el mismo. Madera vieja, polvo y añoranza. En un rincón, cubierto por un paño azul descolorido, encontré la caja. No era una caja cualquiera. Era toda mi historia, empaquetada y olvidada en la oscuridad. Lo abrí lentamente, como si estuviera tocando las heridas de un pasado que aún palpitaba.
Encima estaban las cartas de Salvador, mi esposo, escrito con bolígrafo azul, letra firme, siempre comenzando con mi dolores de alma y terminando con tu Salvador. Para siempre. Lloré allí mismo, sentada en el suelo, agarrando esos papeles amarillentos en mi pecho. Recordé cuánto luchamos juntos, cuánto soñamos con dejar algo para nuestros hijos, pero nunca leyeron estas cartas. Nunca preguntaron. Nunca quisieron saber quién era antes de que solo fuera mamá. Debajo de las cartas, encontré los recibos, facturas de una época en la que todo se pagaba en efectivo y se guardaba cuidadosamente. Había recibos de la compra de un terreno en San Cristóbal de las Casas, que heredamos de una tía lejana, y que seguí pagando los impuestos, año tras año, en silencio. Mis hijos nunca lo supieron. Nunca les pregunté si querían saberlo. También encontré la escritura de la casa donde vivíamos, que solo estaba a mi nombre, aunque Javier seguía diciendo que ya era familia. Allí, en esa caja, estaban los documentos de mi lucha, prueba de que lo que quisieran llevar, lo construí con mis propias manos. Me llamó la atención un papel, una nota con el nombre y el número de un viejo amigo de mi difunto esposo, Francisco, contador, hombre de confianza, que una vez me dijo: sus hijos van a crecer, doña Dolores, pero no todos crecen para proteger. Guarda siempre algo propio. Mantenido. En ese momento, ni siquiera lo entendí correctamente. Pero hoy, tenía mucho sentido. Me levanté, sacudí el polvo de mi vestido, y subí con la caja en mi regazo. Coloqué en la mesa de la sala, la que ya había servido tantos almuerzos familiares. Miré cada hoja y pensé: creen que me conocen, pero no saben ni la mitad de lo que experimenté. Mientras pasaba las páginas, mi corazón se transformaba. El dolor dio paso a la fuerza. El miedo se encogió dentro de mí, y una voz silenciosa dijo: no tomarán lo que es tuyo. No te enterrarán temprano. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completo. Y una idea comenzó a formarse, lenta y constantemente, como el brote de una planta que desgarra el suelo. Si quisieran llevarse todo, iba a esconderlo todo, pero no en secreto, en silencio, y con estrategia, porque cuando una madre deja de llorar, es porque comenzó a planificar, y lo que planeé después de eso, ninguno de ellos lo imaginó nunca. ¿Quieres saber por dónde empecé? Así que prepárate, porque fui directo a donde menos lo esperaban. En el banquillo, esa semana, fui al banco de la avenida Vallarta con el corazón latiendo como un tambor profesional. Llevaba un vestido sencillo, sin maquillaje, y solo llevaba un bolso pequeño. No quería llamar la atención. Adentro, fui directo al mostrador, miré a la niña directamente a los ojos y le dije, con la voz más tranquila que pude: me gustaría retirar una cantidad de la cuenta conjunta con el señor Francisco M. Herrera. Por favor. Me pidió mi documento. Escribió algunas cosas en la computadora. Me miró sorprendida y dijo: claro, señora, la cantidad está disponible. Francisco era amigo de mi difunto Salvador, un viejo contador, un hombre de palabra. Cuando Salvador murió, Francisco se encargó de los trámites del entierro, como si fuera de la familia. Un mes después, me llamó a su oficina y me dijo: Dolores, guárdate un poco para ti. Crecerán, van a trabajar, y olvidarán cuánto vales. Pero este dinero aquí. Recordaré. Obedeció. Guardé poco. Muy poco. Pero con el tiempo, fui sumando. Unos pesos de aquí. Unos cuantos ahorros de allá. Nunca me quité nada. Y ahora, casi 40 años después, esa caja fuerte olvidada se ha convertido en mi salvavidas. Salí del banco con una bolsa de tela llena de billetes, y un corazón más ligero. Tomé un taxi, y pedí bajarme 2 cuadras antes de casa. Fui a la papelería. Compré sobres, un bolígrafo azul y una carpeta de plástico. En casa, fui directamente al dormitorio. Cerré la puerta, cerré la ventana, y comencé mi pequeño plan de escape. Primero, los documentos. RG. FF. Acta de matrimonio. La escritura de la casa. Los recibos del terreno en Chiapas. Todo en una carpeta. Hice copias. Luego escribí 3 notas. Una para mi vecina Marta, otra para el cuidador de la calle, y una tercera para mí, como recordatorio. Mantente fuerte. Dolores, te han olvidado.
Pero aún recuerdas quién eres. Separé ropa discreta. Pantalones negros. Una blusa de lino ligero. Un par de sandalias cómodas, y un chal. Sin joyas. Sin accesorios. Iría como si no quisiera que me notaran. Llevé solo lo esencial. Identificación. Dinero. Documentos y un viejo retrato de mis hijos, tomado cuando todavía me miraban con amor. Lo guardé en mi bolso como si llevara una oración. Fui a la cocina. Preparé un café y esperé a que cayera la noche. En la puerta, conocí a Marta, la vecina que me traía pan de elote los domingos. Ella sonrió, como si nada estuviera fuera de lugar, y dijo: «Voy a pasar unos días fuera. Marta, un viaje corto. Cuida mis plantas. ¿Puedes?» Bien. Ella se sorprendió, pero no preguntó. Él solo respondió con un por supuesto. Doña Dolores. Como siempre. Le di un beso en la mejilla, y volví a entrar con el corazón apretado. Sabía que podría ser la última vez que vería ese pasillo con azulejos verdes. O escucharía a los pájaros venir a beber agua a mi ventana. Pero ya sabes, hay un momento en nuestras vidas en el que el dolor se convierte en un impulso. Cuando te das cuenta de que nadie te va a salvar. La única salida es levantarte por tu cuenta. Y eso es lo que hice. Sé que hasta ahora te he contado mucho, pero lo más difícil está por venir, porque hubo un momento, unos días después, en el que me miré en el espejo de un baño público, y casi vuelvo. Pero algo dentro de mí dijo: «Ve, ve». Y fui. Antes de irme, dejé la casa limpia, todo en su lugar, la cama hecha, el tanque vacío, las llaves encima del refrigerador. Y sobre la mesa, dejé un sobre blanco con la siguiente frase manuscrita: «Quien se preocupa por obligación, no merece nada como herencia». Salí lentamente, cerrando la puerta con cuidado para no hacer ruido. El cielo estaba oscuro, pero no había amenaza de lluvia, y caminé por las aceras de Tlaquepaque como alguien que camina dentro de sí misma. Asustada. Sí. Pero también con algo que no había sentido en años. Dignidad. Tomé un autobús hasta la estación de autobuses. El plan era simple: desaparecer, pero tenía un destino. Un lugar olvidado. Un pedazo de tierra con mi nombre y mi memoria. Y cuando llegué allí, descubrí que el silencio también puede florecer. Pero antes de eso, había algo que me cortaba por dentro. Una conexión que casi lo destruía todo. ¿Sabes lo que era? Así que quédate conmigo. Porque ahí es donde mi historia casi cambió de rumbo. Y no fue mi culpa. El reloj aún eran las 5 de la mañana cuando cerré la puerta de la casa por última vez. El taxi ya me esperaba en la esquina de la calle Lerdo de Tejada, con el motor encendido y los faros encendidos cortando la fina niebla de ese amanecer. Entré sin mirar atrás. Llevé solo una pequeña maleta, la carpeta de documentos y el retrato de mis hijos, cuando todavía me sonreían con la verdad. El conductor estaba callado, tal vez dándose cuenta de que yo no era una mujer para hablar en ese momento. De camino a la terminal de ómnibus de Tlaquepaque, la ciudad seguía durmiendo. Las calles vacías parecían respetar mi silencio. En la estación de autobuses, me senté en un banco de cemento, con el número de andén escrito en un papel arrugado. El autobús a San Cristóbal de las Casas saldría en 15 minutos. Iba allí, a esa tierra olvidada que heredé de una tía que criaba pollos y sembraba maíz, un lugar que mis hijos ni siquiera saben que existe. Cuando subí al autobús, elegí el último asiento de la fila. Apoyé la cabeza contra la ventana y dejé que mis pensamientos se volvieran locos. Como ese vehículo que me llevó, no lloré. Ya había llorado todo lo que podía. Pero sentí una opresión en el pecho cuando recordé a mis nietos. A Felipe, el mayor de Renata, le encantaba dibujar conmigo en el balcón. La pequeña Lucía, la hija de Alejandro, no dejaba de pedirme que contara historias de cuando su abuelo estaba vivo. Y ahora, tampoco sabían que su abuela huía como si fuera una carga. Recordé los almuerzos de los domingos, que se convirtieron en mensajes de voz, de las visitas que solo se realizaron cuando se mencionó el inventario de los terrenos en Guadalajara, de las preguntas disfrazadas de cuidado. ¿Todavía recuerdas dónde guardas las medicinas? ¿Mamá? ¿Has firmado el documento del plan funerario? Nos preocupa tu confusión. Mamá, ¿confusión? Lo único confuso que había era la idea de su amor. Y fue en ese asiento del autobús, temblando por las carreteras de México, donde cayó el centavo. Mis hijos me vieron como una anciana inútil.
alguien que solo ocupa espacio y cuesta dinero. Y la verdad, más dolorosa, es solo que los amaba más que a mí mismo. Saber, hay momentos en los que entendemos que el abandono no comienza cuando dejan de visitarnos, comienza cuando dejan de escuchar. Si tú también has sentido que tu presencia se ha convertido en una obligación para alguien a quien criaste con tanto amor, comenta a continuación con un te entiendo, porque esta soledad de la que te hablo ahora es el de muchas personas silenciosas por ahí. El camino se extendía frente a mí como un largo hilo de recuerdos. Cada turno traía un recuerdo. El primer boletín de Javier, los dibujos de Renata, las fiebres de Alejandro, y ahora estaba allí, solo, huyendo de los mismos que una vez protegí del mundo. Pero cuando el sol comenzó a salir realmente, vi campos verdes y cielos despejados a través de la ventana, y sentí que algo brotaba en mí. Todavía no era esperanza, pero fue una fuerza, una chispa, como si, en el fondo, todavía tuviera algo que vivir, algo que era solo mío. Cuando llegué a la pequeña estación de autobuses de San Cristóbal, me bajé tranquilamente. La ciudad era como la última vez que la vi, hace años, pequeño, frío, con olor a madera quemada y tortillas frescas. Tomé otro taxi hasta la propiedad. Una pequeña parcela de tierra con una casa de adobe, techo de hojalata y piso de cemento grueso. Cerré la puerta, coloqué la maleta en la vieja cama y respiré hondo. Había desaparecido. Y nadie lo sabía. ¿Pero qué vendría después? Ah, ¿qué vendría después? Iba a hacer que me buscaran como nunca antes. ¿Quieres saber por qué? Porque una anciana sola puede desaparecer sin hacer ruido. Pero cuando regresa, el mundo escucha. Cuando empujé el portón oxidado de la propiedad en San Cristóbal, el ruido del hierro contra el suelo era como un grito en medio del silencio. La casa estaba allí, tal como la recordaba. Techo bajo, paredes de adobe, ventana de madera que apenas se cerraba. El arbusto había crecido a su alrededor, la cerca de alambre se inclinaba hacia un lado, y el olor a tierra húmeda mezclada con humo de leña me abrazó como a un viejo pariente. En el porche, sentada en una mecedora, estaba Marta, mi vieja amiga de mis días como normalista. Llevaba el mismo moño apretado de siempre, pero ahora con más mechones blancos y menos prisa en los ojos. Dolores, dijo, sin levantarse, así que realmente viniste. Asentí con una media sonrisa, y dejé que la maleta tocara el suelo. Marta no hizo preguntas. Ni siquiera lo necesitaba. Cuando nos reunimos desde nuestra juventud, entendemos todo en silencio. Simplemente me entregó un vaso de agua y dijo, nadie te buscará aquí. Aquí estás tú de nuevo. Y eso es lo que comencé a ser. Yo otra vez, en esa sencilla casita, donde las habitaciones aún olían a polvo infantil, y la estufa de leña desprendía más humo que calor. Comencé a recordar quién era. Ya no es la anciana confundida. Ya no es la madre molesta. Allí, yo era doña Dolores. La mujer que sabía cómo plantar menta, coser cortinas, hacer pan de maíz, y sazonar su vida con sal gruesa y fe. En los primeros días, ayudé a Marta a limpiar todo. Lavamos las ventanas con jabón en barra. Sacamos el nido de palomas del ático y barremos cada rincón con una escoba de paja. Durmió temprano. Se despertó con el canto del gallo. Comencé un cuaderno. Escribí mis pensamientos, mis dolores y, sobre todo, mis planes. Comencé a escribirme cartas a mí mismo, como si fueran notas del futuro para recordarme que no debo rendirme. No te fuiste. Entraste en razón. Caminé por el mercado con mi bolsa de tela. Compré verduras frescas. Intercambié recetas con damas de la región. Poco a poco, volvemos al cuerpo. ¿Sabes? La mirada se estabiliza. El paso va ganando dirección. Incluso redescubrí mi gusto por la cocina. Preparé tamales de frijoles con epazote y le llevé algunos al vecino de al lado, quien me pagó con una docena de huevos frescos. Los domingos, Marta y yo nos sentábamos en el porche, con café negro y pan dulce, y hablábamos sobre el clima, del tiempo que ha pasado, del tiempo que hemos perdido, del tiempo que aún quedaba. Ella sabía más de lo que decía, y respetó mi silencio. Me miró con esa forma de alguien que aplaude sin hacer un escándalo. Fue allí, entre un paseo hasta el arroyo y la poda en el jardín, que la ira que me quemaba se convirtió en una estrategia. Entendí que desaparecer no era suficiente. Necesitaba enseñar.
no por amarga venganza, sino por justicia, por dignidad, porque cada madre que ha sido borrada por dentro, merece volver a encenderse algún día. Comencé a reorganizar los roles. Llamé a Francisco. El contador, que todavía vivía en Tuxtla Gutiérrez, respondió con voz cansada, pero firme como siempre. Sabía que me ibas a llamar algún día. Dolores, hagamos las cosas bien. Con su ayuda, comencé a transferir los documentos de mis activos a una fundación social que crearía yo mismo. Una fundación que lleva mi nombre, destinada a cuidar a mujeres mayores abandonadas por sus familias. La tierra, la casa, las inversiones, todo comenzaría a salirse discretamente del alcance de mis hijos. No lo sabían, pero estaban a punto de descubrir que sacarme de sus vidas tendría un precio. Y lo más importante, comencé a grabar todo, cada letra, cada movimiento, cada recuerdo. Escribiría mi historia. Y si un día alguien quisiera saber quién era Dolores R. Salinas, lo sabría por mí, no por boca de un heredero apresurado. Un día, sentado en el banco de madera del patio trasero, con las manos sucias de tierra y el olor a menta en el aire, me encontré sonriendo solo. Había pasado mucho tiempo, demasiado tiempo. ¿Sabes cuándo el alma vuelve al cuerpo? Cuando te das cuenta de que todavía eres capaz de estar completo, incluso después de haber sido roto en silencio. Eso es todo. Eso es lo que sentí. Y si todavía estás aquí escuchándome, sigue, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Ellos tampoco. Yo tampoco. ¿Quieres saber qué pasó cuando mi ausencia fue noticia? Así que agárrate fuerte, porque en el próximo capítulo, mi falta comenzó a gritar más fuerte que mi presencia. El día que entré en el registro civil de San Cristóbal, con la carpeta roja de documentos bajo el brazo, sentí una firmeza en mi cuerpo, que hacía mucho tiempo que no sentía. Caminé lentamente, sin prisa, como si supiera exactamente lo que venía a hacer. El piso de baldosas antiguas resonaba debajo de mis zapatos, y cada uno de mis pasos se sentía más seguro que el anterior. Me llamaron Doña Dolores en la recepción. Con respeto. Nadie allí me trató como una carga o una pobre. Yo era el dueño de los periódicos. Fue la mujer quien decidió de nuevo sobre su propia vida. Me senté con el abogado, un muchacho joven y educado, a quien Marta conocía desde que era un niño. Mostré los documentos. Terreno, en Comitán. 2 lotes registrados en 1991. Una pequeña casa en Tuxtla Gutiérrez, heredada de un tío que murió sin hijos. Todo en mi nombre, todo olvidado en el tiempo. Y ahora, todo ha ganado un nuevo destino. Le dije, quiero hacer una transferencia parcial, crear un fondo. Se llamará Fundación Esperanza de Dolores. Abrió mucho los ojos, sorprendido por la decisión, y sonrió. ¿Para qué es esta fundación, Doña Dolores?, me preguntó. Curioso. Respiré hondo y respondí. Para mujeres como yo, que lo dieron todo por su familia y, al final, se quedaron atrás. Quiero que tengan comida, refugio, talleres, personas que escuchen sin prisa. Quiero que ninguno de ellos tenga que huir como lo hice yo. En menos de una semana, con la ayuda de Marta y este generoso abogado, se hicieron los primeros traslados. Se modificó la escritura del terreno. La cuenta bancaria conjunta con Francisco fue claramente manejada. Todo genial. Todo transparente. No fue una venganza. Era justicia. Me estaba devolviendo el derecho a cuidar a quienes realmente lo necesitaban. Porque ya habían demostrado que no me necesitaban. Solo lo que dejaría. Y así, nació la fundación. Empecé con poco. Una habitación en el centro comunitario. 2 señoras que Marta conocía de la iglesia, y que vivían de una escasa pensión. Doné las primeras canastas de comida. Reparé el techo del refugio, y planté las primeras plantas de lavanda en el jardín. En la pared, lo teníamos pintado en letras grandes, Esperanza de Dolores, donde nadie es olvidado. Cuando lo vi hecho, lloré. Pero no fue un grito de tristeza. Fue la liberación. Saber, si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien. Ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Porque hay mucha gente viviendo lo que yo viví, y merecedor de ser escuchado. Las noches eran diferentes ahora. Dormí con las ventanas abiertas, sin miedo, oliendo la tierra mojada y escuchando los sonidos del campo.
Escribió cartas a mujeres que todavía estaban atrapadas en casas, que ya no las amaban. Pensé en las caras olvidadas que vería cuando la fundación creciera. Y, por dentro, algo estaba arreglado, como si estuviera, finalmente, ocupando el lugar que siempre me ha sido negado, el de una mujer completa, con una voz, con un nombre y con una elección. Por supuesto, demasiada paz también atrae tormentas. Y llegó la tormenta. En un sobre, sellado, con el sello de Guadalajara. Cuando abrí, su corazón casi se detuvo. Era una notificación, una solicitud formal de investigación de desaparición voluntaria, realizada por Javier, firmada por Alejandro y Renata, buscándome a mí, no por amor, pero por interés. Habían descubierto mi ausencia legal, y estaban tratando de traerme de vuelta, por fuerza. ¿Quieres saber qué hice con ese sobre? Así que no te vayas de aquí, porque la respuesta, todo cambió. Allí en San Cristóbal, todavía estaba terminando de doblar las sábanas del refugio, cuando Marta llegó con el sobre en la mano y una cara seria. Ha llegado otro periódico. Dolores, dijo, y me lo entregó como si me diera una mala noticia envuelta. Abrí lentamente. Reconocí el sello. Era de una oficina de registro en Guadalajara, la misma donde Javier solía arreglar cosas familiares. En el interior, un documento oficial, solicitud de apertura de una investigación por desaparición voluntaria de una anciana vulnerable, firmado por los tres, Javier, Renata y Alejandro, con CPF, dirección, e incluso teléfono de contacto. No lloré, solo suspiré, porque eso es exactamente lo que era. No buscaban nostalgia, buscaban control. No me querían de vuelta, me querían de vuelta en sus manos. Lo que no sabían, todavía, es que cada paso que daba estaba calculado. La escritura de la Casa de Guadalajara ya estaba en revisión para su donación. La cuenta conjunta con Francisco cerrada, y la nueva fundación estaba en funcionamiento. Se sobresaltaron. Me quedé en paz. ¿Y sabes qué? Incluso dejé pistas. Algunas hojas medio visibles en el cajón de medicamentos. Un recibo viejo en la cocina. Una nota rota en el armario. Suficientes rastros para generar dudas. Nunca fui estúpido. Simplemente fui demasiado paciente. Por lo que Marta escuchó de un primo suyo que todavía vive en la capital. Javier fue el primero en venir a mi casa. Intentó abrir la puerta con la llave vieja, pero la cerradura ya había sido cambiada. Golpeó. Gritó. Llamó a todo el vecindario. Dijeron que no habían visto a doña Dolores durante días, pero que se fue con una pequeña maleta y un rostro tranquilo. Se fue de allí como si estuviera perdiendo terreno. Renata, por otro lado, fue directamente al banco. Pidió una declaración. Hizo un escándalo cuando descubrió que la cuenta era cero. Dijo que su madre podría ser manipulada, que tal vez alguien se estaba aprovechando de su confusión mental. El gerente, educado, respondió que todo se había hecho legalmente, con la presencia de un testigo y plenas capacidades. Se fue enfadada. Alejandro trató de ser el racional. Buscó un abogado. Llamó a conocidos del Ministerio Público. Trató de presentar una denuncia policial, pero el propio jefe dijo que no había indicios de delito, solo libertad. Eso es todo. Eso es lo que más les dolió. No fue un secuestro, fue una elección. Y mira, esto es lo que más revela la verdad sobre las personas. Cuando alguien desaparece, el amor verdadero busca a la persona, pero la codicia busca papeles. Y eso es lo que hicieron mis hijos. Corrieron detrás de los documentos. Pidieron facturas, tierras, contraseñas. Ninguno de ellos me preguntó si estaba bien. Ninguno de ellos dejó un mensaje preguntando si necesitaba ayuda, si sentía frío, si tenía miedo. Solo querían saber sobre la herencia. Agitaron todo. Contrataron a un abogado. Consultaron a una notaría. Fueron al viejo contador, Francisco, quien fingió no saber nada, como habíamos acordado. Y cuando se dieron cuenta de que estaban realmente fuera de control, comenzaron a discutir entre ellos. Marta me dijo entre risas: parece que ahora están peleando por algo que ni siquiera saben si todavía existe. Y sonreí, sin rencor, porque la verdad es, cuando le quitamos el poder de la mano a quienes nos usan, se vuelven locos. A ver, es en este punto de la historia que necesito que te quedes conmigo, porque mucha gente piensa que el pináculo de esta historia fue mi escape, pero no fue así. Lo más sorprendente está por venir.
Porque cuando le quitas todo a alguien codicioso, lo que queda es desesperación. Y fue esta desesperación. Eso hizo que Renata me llamara. Sí, ella me llamó. ¿Quieres saber lo que escuché en esa llamada? Comprenderá por qué. En ese momento, decidí dar mi última respuesta. Y fue la más tranquila de todas. Me desperté con el sonido de los gallos en esa fría mañana. Pero había algo diferente en el aire. Marta ya estaba en la cocina, preparando café con canela. Y sobre la mesa había un sobre amarillo, con el sello de la ciudad de San Cristóbal. Me senté lentamente, con ese cuidado que solo saben tener los que conocen sus propias articulaciones, y lo abrí con manos temblorosas. Era una carta formal. Dijo que la Fundación Esperanza de Dolores había sido aprobada para una asociación comunitaria. Esto no era solo un papel, era el reconocimiento oficial de que existía, que mi idea, nacida de un dolor que nadie quería escuchar, ahora tendría eco. Leí y releí el documento unas 3 veces, solo para estar seguro. Me levanté, abracé a Marta como quien abraza una parte del pasado que se curó, y lloramos allí, en silencio. El mismo día, comencé a organizar todo. Anuncié en el mercado que buscábamos mujeres mayores de 60 años, en situación de abandono, que necesitaran apoyo. En una semana, recibimos 20 respuestas, 20 historias, 20 ecos de mi propia trayectoria. Las mujeres venían con los ojos hundidos y las manos callosas. Algunos tenían hijos que vivían en la misma ciudad, pero no los habían visto en años. Otros habían sido dejados en hospitales y olvidados. Una señora me dijo que la última vez que escuchó su nombre con cariño fue hace 7 años. ¿Y ahora? Sentada frente a mí, preguntó, ¿todavía puedo aprender a bordar, doña Dolores? Le respondí que sí, que nadie aquí era demasiado viejo para nada. Aquí no quedó nadie. Comenzamos con una habitación sencilla, renovada con la ayuda de la comunidad. Luego vinieron los colchones, las sartenes, la estufa, y en el jardín, planté menta y lavanda. El olor a plantas llenaba el aire, y parecía aclarar el pasado de cada una de esas mujeres. Teníamos una rutina. Desayuno a las 8, taller de ganchillo a las 10, almuerzo a las 12, lectura por la tarde y por la noche, círculos de conversación. Ninguno fue obligado a hablar, pero casi todos querían hacerlo, porque cuando pasas toda una vida en silencio, la primera escucha ya es una cura. Una de ellas, doña Esther, dijo que la dejaron en el hospital con un pañal sucio y una bolsa de galletas. El hijo prometió regresar. Eso fue en 2015. Nunca más. Otra, María Elena, tenía 3 hijos que compartían los muebles de su casa incluso antes del entierro de su esposo. Y yo, al escuchar todo eso, sentí que no estaba solo, que mi historia no era un caso aislado, era un síntoma. Me quedé allí, escuchando, aprendiendo de ellos, y en un momento de silencio entre un discurso y otro, me encontré recordando un detalle de mi infancia, el olor de la ropa lavada en el tanque de piedra de mi madre. Eso me invadió de tal manera que incluso cerré los ojos. Porque hay recuerdos que nunca nos abandonan, ¿verdad? Se pegan a la piel del alma, como el olor del café, en un paño de cocina viejo. Y me dieron ganas de preguntarte a ti, que me estás escuchando ahora, ¿cuál es el recuerdo más fuerte que guardas en tu pecho? Si alguna parte de esta historia te recordó algo, comenta aquí. Escribe solo una oración. Puede ser he escuchado eso. Mi abuela pasó por esto. Yo viví lo mismo. Cada comentario es un recuerdo vivo. Y cuando compartimos, el dolor disminuye, y el coraje aumenta. Fue a este ritmo de curación y reconstrucción que la fundación creció. En 2 meses, ya teníamos 6 mujeres viviendo allí. La casa se convirtió en su hogar. Lo que era ruina se convirtió en un refugio. Y yo, que había entrado allí como fugitivo, ahora era buscado, no por mis hijos, sino por mujeres que veían en mí una oportunidad para comenzar de nuevo. Ya no era solo Dolores, yo era esperanza. Pero, como todo en la vida, la luz atrae a la sombra, porque uno de los niños, o quizás todos, acabó descubriendo el nombre de la fundación, y todo lo que se necesitó fue un clic en internet, una foto en un reportaje local, una mención en el periódico de la comunidad, de modo que sonó el teléfono de la casa. Era la voz que no había escuchado en meses. Y no era una voz arrepentida, era una voz asustada. ¿Quieres saber qué me dijo Renata?
Así que espera, porque la próxima llamada fue aún peor. Era una mañana despejada, de esas en las que el sol parece suave y el viento huele a tierra mojada. Estaba arrodillado en el jardín de la fundación, con las manos sumergidas en la tierra, plantando otro lecho de menta. Las otras damas estaban ocupadas en la cocina, preparando té de hibisco y pan con leche. La tranquilidad de ese momento era casi sagrada. Fue entonces cuando oí pasos en la grava de la puerta. Eran lentos, inseguros. Miré hacia arriba y vi la silueta de un chico alto y delgado con los hombros caídos, y una mochila torpe colgando de uno de sus brazos. Me quedé quieto. Cuando se acercó, mi corazón se aceleró. Esteban, el hijo mayor de Javier, ese niño que, incluso en los almuerzos familiares, nunca se reía con los demás, que prefería quedarse cerca de mí en el balcón que en la sala de estar con sus padres. Recuerdo bien sus ojos. Siempre parecían querer preguntar algo que nunca estaba permitido. Ahora, allí frente a mí, se veía más grande, pero con el mismo aspecto. Abuela, dijo, en voz baja, soy yo. Vine por mi cuenta. Me levanté lentamente. Sus manos todavía estaban sucias de tierra. Su delantal olía a romero. Me quedé quieto durante unos segundos, evaluando si ese momento era real. Se acercó. Vi un artículo en internet acerca de la fundación. Vi la foto de la señora. Papá se asustó cuando se enteró. Están diciendo que fuiste manipulado, que estás siendo utilizado. Pero yo quería saber de ti. Quería saber su versión. Mis piernas se aflojaron, pero no por miedo. Era como si algo dentro de mí se abriera después de mucho tiempo cerrado. Como si, finalmente, alguien hubiera venido no a sacarme, sino a comprenderme. Abrí la puerta lentamente. Entra, Esteban. Es hora de que escuches lo que nadie quería escuchar. Entró, mirando todo con atención. Las plantas, el pasillo pintado, las fotos de las damas en la pared con sonrisas sinceras. Ofrecí un poco de té y nos sentamos en el porche. Le conté todo, desde mi cena de cumpleaños hasta el amanecer, cuando escuché a mis hijos decidir mi destino sin mí. Hablé de tranquilizantes, la cuenta bancaria, los papeles. Le hablé del taxi a las 5 de la mañana, del viaje a San Cristóbal, de la fundación, de las mujeres que estaban allí no por debilidad, sino por abandono. Y mientras yo hablaba, él escuchaba, con los ojos llorosos, pero firmes. No me interrumpió ni una sola vez. Abuela, nunca lo contaron. Papá dijo que la señora se escapó, que estaba enferma de la cabeza. Eso necesitaba cuidado. Sonríe, con la suave tristeza de quien ya no espera nada de alguien que ha tenido mucho. Querían que olvidara quién era, que acepté ser un adorno, pero sigo siendo gente. Esteban, todavía pienso, todavía sueño. Simplemente ya no los sirvo, porque ya no soy útil. Bajó los ojos y, en ese momento, vi al niño que estaba jugando conmigo en el patio trasero con los carritos de plástico. Vi el alma buena que aún quedaba. No fue su culpa. Y tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para él. Nos quedamos allí durante horas. Mostré las habitaciones de la fundación, las cartas que escribo, los cuadernos donde guardo planos y poemas. Hojeó todo con cuidado, como si moviera un tesoro. Cuando se despidió, me abrazó con fuerza. Y él dijo, gracias por no convertirte en piedra, abuela, porque todavía tiene una flor. Me quedé en el porche, observándolo alejarse en la grava, hasta que desapareció en el camino de tierra. Y una cosa me invadió por dentro. Tal vez haya una herencia más hermosa que el dinero. La verdadera herencia es cuando alguien hereda lo mejor de ti, incluso si no fue creado para eso. Y ahora que Esteban ha sabido mi verdad, ¿qué hará con ella? ¿Tendrá el coraje de enfrentarlos? ¿O vas a volver a su silencio? A la tarde siguiente, Esteban regresó. Llegó sin previo aviso, con la misma discreción de quien prefiere escuchar antes de hablar. Llevaba pan de maíz y un frasco de pasta de guayaba artesanal que, según él, compraba en el camino. Nos sentamos en el porche nuevamente, y esta vez, llevé conmigo la caja de madera que guardo en el armario de mi habitación. Justo debajo de las mantas bordadas, Esteban parecía curioso, pero respetuoso. Coloqué la caja sobre la mesa y la abrí lentamente. Dentro había cartas, fotos, copias de documentos, notas antiguas. Esto de aquí, dijo, tocando los papeles con afecto,
Es la parte de la historia que nadie te ha contado. Comencé con las letras. Le mostré las notas que Javier escribió cuando era niño. Te amo. Mamá, eres la mejor maestra del mundo. Les mostré los dibujos que Renata hizo con corazón y flor. Cuando todavía me llamaba mi reina. Esteban leyó cada uno en silencio. Y allí, frente a esos papeles amarillentos, mi corazón se apretó. Porque es cruel cuando el recuerdo del afecto contrasta con la frialdad del presente. Luego tomé mi vieja grabadora, la que usé toda mi vida para repasar las clases cuando era profesor. Puse las pilas y presioné reproducir. Esteban escuchó, con los ojos muy abiertos, los susurros detrás de la puerta de la cocina. Era la voz de Renata. Si se resiste, presentaremos una demanda. Dile que está confundida. Nadie lo impugnará. Y la de Javier. Ya ni siquiera sabe lo que tiene. Necesitamos organizar esto pronto. Antes de que cambie el testamento. Con cada palabra, Esteban cambiaba de color. Apretó los dedos entre las piernas, como si la sangre se le escapara. Cuando terminó, bajó la cabeza y se quedó callado durante mucho tiempo. Del tipo que hace que el aire parezca más pesado. No lo sabía, murmuró, con la voz quebrada. Mi padre siempre dijo que estabas enfermo, que estabas siendo influenciado. Esteban, dije, mirándolo a los ojos, no te traje aquí para que te vengas, ni siquiera para elegir bando, solo quería que lo vieras. Con tus ojos, sin su filtro, no es mentira. No quiero tu odio, quiero tu lucidez. Él asintió, con un ligero movimiento de cabeza, y luego, respirando profundamente, dijo, ¿qué puedo hacer? Me levanté, cerré la caja y la volví a poner en mi regazo. Sostuve sus manos con las mías, que ahora temblaban menos que antes. No tienes que hacer nada, solo observa, escucha, y cuando pasa el tiempo, cuando te presionan, te manipulan de la misma manera que lo hicieron conmigo. Sabrás quién eres, y quién era yo. Fue un acuerdo mudo, un pacto de respeto, una grieta en el ciclo, porque si mis hijos olvidaban en qué me había convertido, mi nieto comenzaba a ver lo que yo era. Al salir, me abrazó durante mucho tiempo, sin prisa, como si quisiera mantener el olor a lavanda de mi delantal, y antes de irse, me miró con ojos firmes y dijo, no podrán hacerme olvidar esto. Abuela, lo prometo. Me quedé allí, viéndolo alejarse de nuevo, pero esta vez, mi corazón estaba en paz, porque ahora, alguien lo sabía, alguien lo recordaría, y tal vez, solo tal vez, alguien lo contaría algún día. Pero el silencio no duraría mucho. 2 días después, recibí un mensaje inesperado. Y no era de Esteban, era de alguien, que nunca imaginé que tendría el coraje de buscarme. ¿Puedes adivinar quién fue? Eso es todo. Incluso yo me sorprendí. Regresé a Guadalajara en un día nublado, de esos que salen de la ciudad con olor a concreto mojado, y añoranza apoyada en las esquinas. Subí al autobús con un abrigo ligero, el mismo que usé cuando huí. Pero ahora, no fue un escape, fue un regreso, y no pedir nada, era poner todo en su lugar. San Cristóbal se quedó atrás en ese momento. Pero dentro de mí, ella vino conmigo. Cada mujer que conocí allí, cada historia que escuché, me acompañó como un ejército invisible. No vine solo, vine con la fuerza de todos nosotros. Me bajé en la terminal, y caminé tranquilamente por las calles que alguna vez fueron mías, y que ahora me miraban de manera diferente. La ciudad era la misma. Sí, las ventanas estaban llenas, los bocinazos habituales, el olor a tortilla en las esquinas de la calle Juárez. Pero yo, yo era diferente. Era como si hubiera dejado mi vieja piel colgando de algún tendedero en San Cristóbal. Ahora usé otro. Fui directo a la oficina central de registro, la misma donde registré el nacimiento de mis hijos, donde lloré cuando presenté los papeles del difunto Arturo. Adentro, me anunciaron de manera extraña, tal vez por el apellido que no había aparecido en mucho tiempo. Esperé sentado, con el maletín negro en mi regazo, y cuando me llamaron, subí los 3 escalones con la misma firmeza que usé el día que fundé Esperanza. ¿Doña Dolores Martínez de la Peña?, preguntó el escriba, sorprendido de verme allí en persona, en carne, sangre y conciencia. Respondí, sonriendo. Tartamudeó, hojeó los papeles a toda prisa, y luego entró en una habitación en la parte de atrás. Unos minutos más tarde, me llamaron de nuevo.
Esta vez, había 2 abogados. Uno de ellos, joven, con ojos oscuros, piel quemada por el sol, y voz tranquila. Era Miguel, mi defensor, el mismo que Marta me presentó allí en San Cristóbal. Un hombre honesto, hijo de campesinos mayas, que estudió con una beca y juró nunca servir a la injusticia. Estamos aquí para impugnar la petición de interdicción, presentada por Javier Martínez y Renata Martínez. Sus hijos, dijo con firmeza, colocando un sobre grueso sobre la mesa. La empleada de la oficina de registro abrió mucho los ojos. Afirmaron que eras mentalmente inestable, vulnerable y bajo la influencia de otros. Comenzó, pero Miguel la interrumpió suavemente. Tenemos audios, conversaciones grabadas, informes médicos actuales, y, lo que es más importante, te tenemos aquí, lúcido, hablando por sí misma. Eso es todo. No lo esperaban. Le entregué los papeles, los informes médicos, las cartas de los profesionales de la fundación, los audios grabados de mis hijos, hablando de hospitalizar antes de que reaccione, y finalmente, imprimí las impresiones de los mensajes de Renata, donde ella misma dijo que mamá ya ni siquiera debería entender las finanzas. Era como arrojar agua fría sobre un nido de serpientes. La expresión de la mujer detrás del escritorio cambió. Comenzó a leer cada artículo cuidadosamente. Miguel agregó: todo esto se reunió sin que dejaran de ejercer sus derechos. No hay abandono, no hay discapacidad, hay manipulación e intento de fraude a la propiedad. Al final de la tarde, recibimos la notificación oficial. El proceso de interdicción había sido suspendido. Y más que eso, los documentos que intentaban ser representados legalmente por Javier y Renata fueron anulados. Legalmente, estaba completo y gratis. Cuando salí de la oficina de registro, casi me tropiezo en el pasillo. Y no fue por fatiga, fue por emoción. Porque, y por primera vez, vi, con mis propios ojos, su miedo. Javier y Renata estuvieron en la recepción. Habían venido a verificar el progreso de la solicitud. Cuando me vieron, ambos se congelaron. Renata se puso pálida, como alguien que se traga su propia lengua. Javier apretó los puños. No dijeron nada. Y yo, tampoco lo es. Solo pasé junto a ellos con mi maletín en el brazo, y el mismo caminar sereno de siempre. Solo los miré una vez, directamente a los ojos. No enojado, con lástima, porque quien miente para quitarle la libertad a los demás, termina prisionero de su propia mentira. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete. Y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Por supuesto, la justicia hecha no es el final de la historia, porque lo que pasó después, nadie lo esperaba. Yo tampoco. Y tiene que ver con una voluntad. Uno nuevo. Eso lo cambió todo. ¿Sabes qué? Te lo diré. Pero prepárate. Porque ahora, es mi turno. Reservé la mesa con una semana de anticipación. El mismo restaurante en el centro histórico de Guadalajara, en el que me sirvieron camarones y una frase disfrazada de amor. Me propuse elegir el mismo asiento, la misma mesa, la misma hora. Quería que sintieran, aunque solo fuera por un momento, lo que es vivir una repetición con un final diferente. No te dije por qué. Solo dije: necesito cenar contigo, por última vez. Y vinieron, curioso, quizás confiado, todavía creyendo que volvería al antiguo papel, la de los que aceptan en silencio. Llegué antes, vestido negro, liso, sin joyas, solo mi anillo de bodas y el broche que me regaló Marta cuando abrimos el refugio. Su cabello recogido con elegancia, maquillaje ligero, perfume discreto. No era vanidad, era una armadura. Llegaron juntos, Javier y Renata, con la habitual prisa disfrazada de cortesía. Alejandro, más tranquilo que nunca, parecía fuera de lugar incluso en su propio cuerpo. Se sentaron, me saludaron con besos secos. Nadie me preguntó cómo estaba. Ninguno dijo: es bueno verte. Esperé a que el camarero trajera el agua con gas y las tostadas. Solo entonces, saqué el grueso sobre blanco de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa, como si entregara una factura, y no un regalo. Eso es lo que viniste a buscar. ¿No? Renata frunció el ceño. Mamá, ¿de qué estás hablando?
de lo que siempre has querido. Desde esa noche de mi cumpleaños. Lo que planeaste a mis espaldas. La voluntad. Intercambiaron miradas. Javier se aclaró la garganta. No es tan simple. Mamá. Solo queríamos protegerte. La protección no requiere mentir. Requiere presencia. Y nunca ofreciste eso. Abrí el sobre con calma. Saqué 3 copias del Nuevo Testamento. Selladas y reconocidas. Le di uno a cada uno. ¿Puedes leerlo? Calma. Eso espero. El silencio de la lectura fue más fuerte que cualquier grito. Las expresiones estaban cambiando. Primero, incredulidad. Luego, indignación. Al final, enojo. La nueva versión lo dejaba claro. Los bienes de la familia, los bienes raíces, los ahorros, la casa en la calle Lerdo de Tejada, los terrenos en Comitán y Tuxtla, solo se transferirían si los 3 hijos trabajaban durante 5 años en Fundación Esperanza. Sin salario, sin privilegios, limpiar, cocinar, escuchar, cuidar, dedicar tiempo, manos y oídos a mujeres que fueron olvidadas. Tal como yo casi lo fui. ¿Es eso una broma? Gritó Javier, tirando el papel sobre la mesa. Una humillación, agregó Renata, con los ojos ardiendo. No estoy enfermo. No estoy confundido. No estoy muerto. Respondí en voz baja pero firme. Y esa es la única condición. O funcionan, o no heredan. Y si no quieren, todo permanecerá con la fundación. Cada centavo se utilizará para cuidar a aquellos que no sabías cómo cuidar. Alejandro, con la frente sudorosa, todavía trataba de encontrar un compromiso. Mamá, no es justo. Nos criaste con amor. ¿Cómo puede castigarnos ahora? El amor no se cobra. Alejandro, pero respeto. Se demuestra a sí mismo. Me levanté incluso antes del postre. No di tiempo para respuestas. No acepté solicitudes de explicación. Porque esa noche, no debía nada más. Y por primera vez en mucho tiempo, fui yo quien me dio la espalda. Mientras caminaba por la acera del antiguo centro, de vuelta en el taxi, pensé en cómo el tiempo cambia los roles. Y cómo, a veces, la venganza más justa es simplemente exigir lo que antes se nos negaba. Consideración. Y si me escuchas y piensas que este fue el giro más grande, espera. Porque lo que hizo Esteban después de esa cena, nadie, ni siquiera yo, podía imaginarlo. ¿Sabes qué? No. Así que escúchame un poco más. Ya viene. Y cuando llega, comprenderás por qué nunca tuve que gritar para que me escucharan de nuevo. Regresé a San Cristóbal en silencio, como siempre lo hacía cuando necesitaba sanar desde adentro. Solo que esta vez, lo que dolió no fue el dolor, fue un alivio extraño, un poco triste, como cuando nos despedimos de un viejo conocido que ya no es bueno, pero que alguna vez fue parte de nuestro hogar. El aire de las montañas me recibió con olor a pino y tierra mojada. Marta me esperaba en la puerta, con un abrazo que no necesitaba preguntas. No dije nada. Solo le entregué el sobre vacío donde habían estado los testamentos. Ella entendió. En los días siguientes, me sumergí en la rutina de la fundación. Hora del té, paseos por el patio trasero, círculos de lectura y largas conversaciones en el patio. La casa, una vez en silencio, ahora parecía respirar. Las cartas llegaban casi todas las semanas. Algunas de ellas eran mujeres que pedían refugio. Otras eran mujeres que solo querían decir gracias por existir. Uno de ellos, viniendo de Oaxaca, me marcó profundamente. Estaba escrito a mano, con la letra temblorosa. Verte me recordó que todavía puedo ser alguien. Eso todavía tiene vida aquí. Y que no soy solo un remanente. Leí esa carta 3 veces antes de guardarla en el bolsillo de mi delantal. Unos días después, llegó Esteban, con una mochila a la espalda, 2 libros bajo el brazo y un nuevo brillo en los ojos. Dijo que había dejado la universidad en espera por un tiempo, que necesitaba respirar otro tipo de aire, y que quería ayudar. No quiero que me veas como un nieto ahora, abuela, quiero que me veas como un hombre. Y trabajador. Lo puse a dormir en la trastienda, al lado de la biblioteca improvisada. Al día siguiente, ya estaba lavando pisos, plantando plántulas y sirviendo sopa a las damas con la misma paciencia que yo tenía con él cuando era niño. Y créeme, nadie tenía que enseñar nada. El respeto ya venía con él. Las otras mujeres, que antes tenían miedo de confiar en alguien más joven, comenzaron a llamarlo mijo. Y aceptó.
con una sonrisa y cuidado. A veces lo miraba desde la ventana, ayudando a doña Consuelo a cortar verduras, o escuchando a doña Angélica contar la historia de su vestido de novia por 100ª vez. Y pensé, la vergüenza de mis hijos se convirtió en semilla. Y esa semilla, plantada en el corazón correcto, puede florecer en algo más hermoso que cualquier reliquia. La casa se expandió. Conseguimos un nuevo huerto, un área de costura, una pequeña biblioteca que ahora recibe a los niños de la aldea los martes por la tarde. Marta comenzó a dar clases de bordado a las niñas más jóvenes de la comunidad. Y yo, bueno, he vuelto a escribir. Mis cuadernos ya no eran solo arrebatos. Ahora eran planes, sueños, mapas de lo que vino después. Y ya sabes, hubo un momento, muy simple, que quizás lo explica todo. Estaba colgando sábanas en el tendedero. La brisa de las montañas pasaba entre las telas, haciéndolas bailar ligeramente. El sol golpeó el costado, dorando las hebras y calentando mi espalda. Y allí, con mis manos extendiendo una sábana blanca, pensé que mi silencio construyó más que su grito. Era un sentimiento difícil de explicar. No fue una victoria, no fue una revancha. Era algo más sereno, como cuando miramos una herida que se ha convertido en una cicatriz y nos damos cuenta de que ya no duele, que se quedaron allí solo para recordar quiénes elegimos ser. A pesar de todo, Esteban me trajo otra carta al final de la tarde. Era de Alejandro, el primero desde la cena. No lo abrí, no ese día, porque aprendí que algunas respuestas deben madurar dentro de nosotros antes de que puedan ser leídas. Lo guardé en el mismo, sobre que la carta de Oaxaca, y lo dejé ahí, entre lo que pasó y lo que vendrá. Pero la vida, como siempre, no se asienta. Al día siguiente, cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara que me hizo retroceder 30 años en el tiempo, una cara que nunca pensé que volvería a encontrar, y esta vez, no estaba relacionado, sino alguien que cambió el curso de todo. No puedes imaginar quién apareció, y cuando te lo diga, tal vez sientas que el suelo también se mueve. La noticia llegó de las manos de Marta, con esa forma suya a la que no le gustan los chismes, pero tampoco se detiene por mucho tiempo. Entró en la cocina con su teléfono celular en la mano, con los ojos muy abiertos, y dijo, «Dolores, ¿viste eso?» Recogí el dispositivo con cuidado, como quien abre una carta vieja, y ahí estaba. Renata, mi hija, sentada en un sofá demasiado blanco para alguien que nunca supo lo que es limpiar el baño, hablando con la cámara del celular. La leyenda decía, la verdad sobre mi madre. Dolores. Respiré hondo, antes de presionar reproducir. El video comenzó con una canción triste y una voz ahogada. Amaba a mi madre. Pero ella se aisló. Nos dejó sin noticias. Solo queríamos lo mejor para ella. Era un teatro ensayado. Pero el escenario se derrumbó en unas pocas horas. Los comentarios estaban llenos de verdades. Mentira. Fue tirada como un trapo. Conocí a doña Dolores en la escuela. Mujer fuerte y digna. Lo has descartado. Mi madre me lo contó todo. Querías su dinero. Y lo más difícil. ¿Ahora quieres presentarte para limpiar tu nombre? Renata trató de responder, una o dos. Pero pronto se quedó en silencio. El video, hecho para restaurar su imagen, solo sirvió para revelar el barro. Y no fue poco. Mientras tanto, Alejandro envió mensajes a Esteban. Pedir ayuda. Diciendo que estaba siendo demandado por un antiguo socio, que la empresa colapsó, que ya no podía pagar a los abogados. Esteban me mostró los mensajes. Lo leí, en silencio, y devolví el celular con un gesto leve, como diciendo, que el tiempo responda. Javier fue el último en caer. Salió en el periódico local. Empresario investigado por evasión de impuestos. La misma empresa que siempre había usado para ocultar lo que ganaba ahora lo exponía. Los viejos amigos comenzaron a distanciarse. La esposa, según oí, regresó a la casa de su madre. Y su teléfono. Se quedó sin palabras. Por primera vez, mis hijos sintieron lo que es ser olvidados. Y no por venganza, pero como resultado. ¿Y sabes qué es lo que más me dolió? O tal vez me enseñó. Fue darme cuenta de que mi ausencia estaba más presente que todos los años que estuve allí. Disponible. Lista. Amorosa. Cuando estuve allí, fue como si fuera invisible. Cuando me fui, me convertí en un espejo. Me convertí en una sombra.
Me convertí en el nombre que nadie podía decir sin ahogarse. En el barrio donde vivía, organizaron una misa. Marta me dijo, en honor a doña Dolores, una mujer de fe y generosidad. Sonreí. No fui, por supuesto, pero escuché sonar la campana esa mañana, y cerré los ojos en silencio. Los bancos estaban llenos de vecinos, exalumnos, personas que no había visto en años, y allí, sin que yo apareciera, me recordaron, con cariño, con la verdad, recibí una caja llena de cartas, escrito por estudiantes que ahora son maestros, médicos, padres y madres de familia. Decían cosas como, «¿Fuiste el único que creyó en mí?» o «Nunca he olvidado el día en que me llevaste un par de zapatos escondidos». Leo cada palabra como si estuviera recibiendo flores plantadas hace décadas. Flores que solo brotan después de la tormenta. Y hay una cosa que necesito decirte, y quiero que la mantengas bien. A veces, la lección más importante que damos es vacío. Es dejar el espacio donde antes había amor, y dejar que otros sientan el eco de lo que eran, de lo que hicieron, y lo que dejaron de hacer. Porque el nombre que intentaron borrar, hoy es recordado. ¿Y la de ellos? Bueno, ni siquiera los propios niños parecen querer repetirlo. Pero esta historia aún tiene un último encuentro, y esta vez, no será en un restaurante, ni en video, será frente a un altar, no para rezar, pero decidir, porque uno de ellos todavía tiene una oportunidad, y te diré lo que fue, porque hasta el final, el corazón puede sorprender, y el mío, incluso herido, todavía sabe elegir. Hoy camino más despacio. A los 75 años, mis pasos son cortos, pero cada uno de ellos tiene un peso que solo el tiempo entiende. La Fundación Esperanza creció, echó raíces en Mérida, en Puebla, y... ¿quién lo hubiera pensado? Incluso en televisión, hicieron un documental sobre nuestro trabajo, sobre las mujeres que renacen cuando escuchan, por primera vez en años, que todavía tienen valor. Hablaron de mí, pero sigo prefiriendo escuchar, sigo viviendo en la misma casa sencilla, con paredes que conocen mis silencios y ventanas que reciben el viento de la tarde como un viejo amigo. En el altar de la sala de estar, tengo los retratos de todos los que han pasado por aquí, y una sola foto en blanco y negro. Yo de joven, con mis 3 hijos pequeños en brazos, lo miro todos los días, y no me siento enojado, ni tristeza. Solo siento lo que solo el tiempo puede dar, la certeza de que hice lo que había que hacer. En el momento en que mi corazón gritó, incluso en silencio, Esteban es ahora director de una de las sucursales. A veces me llama presidente, riendo, pero sigo siendo solo doña Dolores, el que desapareció cuando nadie más lo vio, y que regresó cuando nadie más lo esperaba. Si pudiera dejarte una sola lección a ti que me has acompañado hasta ahora, sería esta. Nunca dejes que te empujen al fondo solo porque olvidaron el valor que tienes. El amor no se suplica. El respeto no es negociable. Y dignidad. Plantamos incluso cuando la tierra parece seca. Porque una hora. Llega el momento. Y lo hace florecer. Gracias por seguir conmigo hasta ahora. Por escucharme. Por sentirnos juntos. Por tener paciencia con mi memoria que a veces se pierde. Pero nunca olvida lo que importa. Este canal se ha convertido en un rincón donde puedo dejar mis historias, mis huellas, mis verdades. Si esta historia te conmovió, deja un me gusta, que para mí es como un abrazo fuerte, de esos que calientan el pecho. Y si quieres volver a tomar otro café conmigo, suscríbete aquí al canal. Es como dejar la puerta entreabierta para cuando llegue el anhelo. Dime en los comentarios qué ciudad estás viendo. Me gusta imaginarnos juntos, incluso a distancia. Y activa la campana. ¿Ves? De esa manera, no perderá cuando el café se vuelva a preparar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.